¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tu dolor no le importara a nadie? Imagina vivir así, no por un día, ni una semana, sino por 12 años. 12 años de rechazo, 12 años de vergüenza, 12 años de silencio, en una tierra dominada por el implacable poder del Imperio Romano, donde los soldados vigilaban cada calle y los impuestos ahogaban al pueblo. Existía una mujer cuyo nombre la historia no registró, pero cuyo sufrimiento estremeció los cielos. Su historia está escondida entre las multitudes, pero su fe la hizo eterna. Ella no era reina, no era rica, no era famosa, era peor. Era impura. Desde el momento en que comenzó su enfermedad, un flujo constante de sangre que no se detenía, su vida cambió para siempre según la ley de Moisés. Una mujer en su estado no podía tocar a nadie, no podía entrar al templo, no podía ser abrazada, no podía vivir como los demás. Era considerada contaminada, peligrosa, indeseable. ¿Te imaginas no poder abrazar a tu familia por más de una década? Déjalo en los comentarios. ¿Cuánto crees que resistirías tú? Cada paso que daba era vigilado. Cada mirada que recibía estaba llena de juicio. Cada susurro la destruía un poco más. Y mientras Roma imponía su orden con hierro, la ley religiosa imponía otro tipo de prisión anuna que se sentía en el alma. Pero lo peor no era el rechazo. Lo peor era la esperanza que se rompía una y otra vez. Gastó todo lo que tenía en médicos, uno tras otro, tratamientos dolorosos, promesas vacías. Nada funcionó. Al contrario, empeoraba. Su cuerpo se debilitaba, su dinero desaparecía y su dignidad se desmoronaba lentamente. Las noches eran las más crueles. Sola, en silencio, escuchando su propia respiración, preguntándose si Dios aún la veía, porque en su mundo muchos creían que una enfermedad así era castigo. Castigo por pecados. Castigo por algo que hizo o dejó de hacer. Y entonces surge la pregunta que tal vez tú también te has hecho alguna vez. ¿Por qué Dios permitiría tanto dolor? Pero lo que ella no sabía es que su historia no terminaría en oscuridad. Porque en algún lugar alguien estaba cambiando todo. Un hombre que tocaba a los intocables, que sanaba a los olvidados, que desafiaba tanto a Roma como a la religión. Su nombre era Jesús de Nazaret, y cuando escuchó hablar de él, algo dentro de ella volvió a encenderse, una chispa, pequeña, pero imposible de apagar. Lo que haría después rompería todas las reglas, desafiaría la ley y pondría su vida en riesgo, pero también la acercaría a un milagro. Y aquí viene la pregunta clave. Si estuvieras en su lugar, ¿arriesgarías todo por una sola oportunidad? Porque eso es exactamente lo que ella está a punto de hacer. El rumor comenzó como un susurro, pero pronto se convirtió en un estruendo imposible de ignorar. Decían que un hombre caminaba por las aldeas sanando enfermos, que los ciegos veían, que los cojos caminaban, que hasta los espíritus impuros huían ante su voz. Algunos lo llamaban profeta, otros blasfemo, pero para ella, él representaba algo que había olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. Cada historia que escuchaba sobre Jesús de Nazaret era como agua en un desierto seco. Pero también una lucha interna comenzaba a crecer dentro de ella, porque acercarse a él no era tan simple. No para alguien como ella. Según la ley, si ella tocaba a alguien, lo hacía impuro. Si se mezclaba entre la multitud, contaminaba a todos. Y si era descubierta, podía ser expulsada, humillada públicamente, incluso castigada. Aún así, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea peligrosa, desesperada, pero llena de fe. Si tan solo pudiera tocar su manto. No necesitaba hablar con él. No necesitaba que la viera. No necesitaba que nadie supiera. Solo un toque. ¿Te das cuenta de lo radical que era esto? No pedía atención, no exigía nada, solo creía que con un simple contacto todo cambiaría. Pero había un problema. Jesús
no caminaba solo. Multitudes lo rodeaban constantemente. Personas empujando, gritando, buscando milagros, exactamente como ella. Y ahí estaba el riesgo. Para llegar a él, tendría que atravesar una multitud, rozar personas, empujarlas, tocarlas, romper todas las reglas. Y si alguien la reconocía, todo terminaría antes de comenzar. Su corazón latía con fuerza solo de pensarlo. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Ya no era solo miedo, era determinación. Había perdido demasiado, había sufrido demasiado. Había esperado demasiado. Y ahora no iba a dejar pasar esta oportunidad. ¿Alguna vez has sentido que estás a un paso de cambiar tu vida, pero el miedo te detiene? Escríbelo en los comentarios. ¿Te atreverías o retrocederías? Esa mañana, el sol apenas iluminaba las calles polvorientas, cuando ella tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se cubrió lo mejor que pudo, bajó la mirada y salió. Cada paso era una batalla interna, cada sombra una amenaza. Pero lo más difícil aún estaba por venir, porque al doblar la esquina lo vio. La multitud, una marea de cuerpos, moviéndose, presionando, desesperados por acercarse a él. Y en el centro, Jesús, tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable. El ruido era ensordecedor, la tensión palpable. Y ahí estaba ella, al borde, a punto de hacer lo impensable, a punto de romper años de aislamiento en un solo instante. Respiró profundo y dio el primer paso hacia la multitud, sin saber que en ese preciso momento alguien más corría hacia Jesús con una urgencia completamente distinta, alguien cuya historia se entrelazaría con la suya de una forma inesperada. La multitud se abría y se cerraba como olas furiosas, empujones, gritos, manos levantadas intentando alcanzar aunque fuera una mirada de Jesús de Nazaret. Pero de pronto, algo interrumpió el flujo. Un hombre importante irrumpió desesperado entre la gente. Su ropa era distinta, su porte respetado. Era Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Un líder, un hombre con autoridad. Alguien que, en circunstancias normales, jamás se arrodillaría en público. Pero ese día cayó de rodillas, frente a todos, frente a Jesús. Mi hija está muriendo. Ven, por favor, pon tus manos sobre ella, para que viva. El silencio cayó por un instante. Incluso los más críticos contuvieron la respiración, porque esto era impensable. Un líder religioso, suplicando a un hombre controversial. Un padre, rompiendo su orgullo por amor. Y Jesús no dudó. Comenzó a caminar con él. La multitud estalló en movimiento nuevamente. Todos querían seguirlo, porque donde iba Jesús, algo sobrenatural sucedía. Y en medio de ese caos, ella seguía ahí, invisible, olvidada. Pero, avanzando, cada paso era más difícil que el anterior. El contacto con otras personas la aterraba. Pero retroceder ya no era opción. Ahora había más presión, más empujones, más riesgo, porque la presencia de alguien como Jairo significaba más atención, más ojos, más peligro de ser descubierta. Pero también significaba algo más, que Jesús no se detendría por mucho tiempo, que esta podía ser su única oportunidad. ¿Puedes sentir la tensión? Dos historias, dos desesperaciones, dos vidas al borde, convergiendo en un mismo camino. Un padre rogando por su hija moribunda, y una mujer luchando en silencio por su propia vida. Pero aquí viene algo que cambia todo. Mientras todos miraban a Jairo, nadie estaba prestando atención a ella. Era su momento. Se agachó ligeramente, cubrió aún más su rostro, y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Un roce aquí, otro allá. Cada contacto era un riesgo. Cada segundo, una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Y entonces lo vio más cerca que nunca, el borde de su manto. A solo unos pasos, a solo
un instante. Si tan solo lo toco. Esa frase repetía en su mente como un susurro constante. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una voz dentro de ella gritó: ¿y si no funciona? 12 años de fracaso, 12 años de decepción, 12 años de dolor se levantaron como un muro frente a su fe. ¿Y si este también era otro intento fallido? ¿Y si volvía a casa igual que siempre? Pero otra voz, más suave, más firme, respondió desde lo profundo de su alma. ¿Y si esta vez todo cambia? Estaba a un paso, solo uno, y lo que haría en el siguiente segundo detendría no solo su mundo, sino el de todos los que estaban allí. El mundo pareció detenerse. El ruido de la multitud se volvió distante. Los empujones desaparecieron. Solo había una cosa frente a ella: el borde del manto de Jesús de Nazaret. Su mano temblaba. 12 años de dolor, resumidos en un solo movimiento. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si Dios ya no la escucha? ¿Y si esto es inútil? Pero entonces cerró los ojos por un instante y dio el paso. Su mano se extendió, rozó la tela, y en ese preciso momento todo cambió. No hubo trueno, no hubo grito, no hubo espectáculo. Fue algo más profundo, más real, más poderoso. Una corriente invisible recorrió su cuerpo, desde la punta de sus dedos hasta lo más profundo de su ser. El dolor desapareció. La debilidad se fue. El flujo se detuvo. Al instante, después de 12 años, su cuerpo estaba sano, completamente sano. Sus ojos se abrieron de golpe. Su respiración se aceleró, y por primera vez en más de una década, se sintió libre. ¿Te imaginas ese momento? 12 años esperando, y en un segundo todo se restaura. Déjalo en los comentarios. ¿Qué sería lo primero que harías tú si recibieras un milagro así? Pero justo cuando pensó que podía desaparecer entre la multitud, que nadie se daría cuenta, algo inesperado ocurrió. Jesús se detuvo. En seco, la multitud chocó entre sí, confundida, y entonces Él dijo algo que heló su sangre. ¿Quién me ha tocado? El silencio cayó nuevamente. Los discípulos se miraron entre sí, desconcertados. Maestro, todos te están tocando, dijeron, sin entender. Pero Jesús no hablaba de un roce cualquiera. No, Él lo sabía. Alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. En ese instante, el corazón de la mujer se detuvo. El miedo regresó, más fuerte que nunca. Había sido descubierta. Todo su plan, todo su intento de pasar desapercibida, se había derrumbado en un segundo. La multitud comenzó a mirar alrededor. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? Y entonces, todas las miradas podían caer sobre ella en cualquier momento. Su mente corría sin control. Estoy en problemas. Van a rechazarme otra vez. He contaminado a todos. La misma vergüenza, el mismo miedo, la misma condena. Amenazaban con aplastarla otra vez. Pero esta vez algo era diferente, porque su cuerpo ya no estaba enfermo. Y su fe había sido recompensada. Ahora tenía que tomar otra decisión, una más difícil que tocar el manto. Salir de su escondite o volver a desaparecer en el anonimato. Jesús seguía esperando, en silencio, buscando, porque esto no había terminado. Lo que estaba a punto de suceder no solo sanaría su cuerpo, sino que revelaría algo mucho más grande ante todos. El silencio se volvió insoportable. La multitud seguía mirando, buscando, susurrando, algunos confundidos, otros molestos. Pero Jesús de Nazaret no se movía. Esperaba, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese momento. Y ella lo sabía. Sabía que no podía esconderse más. Su cuerpo ya no sangraba, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y algo nuevo, valor. Sus piernas temblaban. Cada paso hacia adelante era más pesado que el anterior. 12 años huyendo, 12 años escondiéndose, y ahora
Tenía que exponerse frente a todos. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar algo que te daba miedo, aunque sabías que era lo correcto? Escríbelo. ¿Te habrías quedado callado o habrías dado la cara? La gente comenzó a apartarse ligeramente, y ahí estaba ella. Frente a él, frente a todos, cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque el peso de ese momento era demasiado grande. Y entonces lo confesó todo. No una parte, no una versión maquillada, todo. Habló de su enfermedad, de sus años de sufrimiento, de su soledad, de los médicos que no pudieron ayudarla, del rechazo, de la vergüenza, y finalmente, del instante en que lo tocó, y fue sanada. Cada palabra caía como un eco en medio de la multitud. Algunos se sorprendían, otros retrocedían, porque ahora lo entendían. Ella era impura, había estado entre ellos, los había tocado. Según la ley, todos ellos ahora estaban contaminados. Las miradas cambiaron. El juicio regresó. El rechazo estaba a punto de repetirse, pero Jesús no reaccionó como todos esperaban. No retrocedió, no la reprendió, no la rechazó. Al contrario, se acercó. Y la siguiente palabra que salió de su boca rompió todo esquema. Hija, hija, no impura, no pecadora, no intocable. Hija. En una cultura donde su identidad había sido destruida, Jesús le devolvía algo más grande que la salud. Le devolvía su lugar, su dignidad, su valor. ¿Puedes sentir el peso de ese momento? Después de 12 años siendo rechazada, alguien finalmente la ve, la reconoce y la llama familia. Y entonces dijo algo que nadie olvidaría. Tu fe te ha salvado, anda en paz y queda sana de tu aflicción. No solo fue sanidad física, fue restauración total, cuerpo, alma, espíritu. Pero mientras ese milagro transformaba su vida, algo más estaba ocurriendo a unos metros de distancia. Algo urgente, algo trágico. Unos hombres se abrían paso entre la multitud, buscando a Jairo. Sus rostros lo decían todo, y sus palabras cambiarían el ambiente por completo. Tu hija ha muerto. La alegría se congeló. La esperanza pareció apagarse. Y de repente, lo que parecía un final feliz se convirtió en una nueva crisis. Pero Jesús aún no había terminado. El aire se volvió pesado. Las palabras aún flotaban en el ambiente. Tu hija ha muerto. El rostro de Jairo se desmoronó, sus ojos vacíos, su esperanza destrozada en un instante. Todo por lo que había corrido, todo lo que había arriesgado, todo lo que había creído, parecía haber llegado demasiado tarde. Y en medio de ese dolor, una frase más cayó como una sentencia. ¿Para qué molestar más al maestro? Era el fin. No había nada más que hacer. La muerte, en aquella cultura, no tenía marcha atrás. Era definitiva, irreversible. La multitud bajó la intensidad. Algunos susurraban, otros simplemente observaban el desenlace. Pero justo en ese momento, Jesús de Nazaret habló. Una sola frase, pero suficiente para romper la desesperanza. No temas, cree solamente. No temas. ¿Cómo no temer cuando todo parece perdido? Cree solamente. ¿Cómo creer cuando la realidad grita lo contrario? Esa frase no solo era para Jairo, también era para ella, la mujer que minutos antes había sido sanada. Ahora escuchaba esas palabras desde otra perspectiva. Porque si Jesús había hecho lo imposible en su vida, ¿qué más podía hacer? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Una historia de fe acaba de encender otra. Un milagro. Está preparando el escenario para uno aún mayor. Jesús comenzó a avanzar nuevamente. Pero esta vez algo cambió. Ya no permitió que toda la multitud lo siguiera. El ruido quedó atrás. La presión desapareció. Solo unos pocos continuaron con él. El camino hacia la casa de Jairo se volvió más íntimo, más tenso, más decisivo. Mientras caminaban, el contraste era brutal. Por un lado,
Una mujer que había pasado de la muerte en vida a la restauración total. Por otro, un padre que ahora caminaba hacia el cuerpo, sin vida, de su hija. Dos extremos, dos emociones, un mismo Jesús. ¿Y tú? Si estuvieras en ese camino, ¿irías lleno de fe o dominado por el miedo? Escríbelo. ¿Qué sentirías en ese momento? Porque lo que estaba a punto de suceder desafiaría no solo la lógica humana, sino también las creencias más profundas de toda una cultura. La casa ya estaba cerca, y desde lejos se podían escuchar los lamentos. Llanto, gritos, música fúnebre, la escena típica de la muerte en aquella época. Todo indicaba que ya era demasiado tarde. Pero cuando Jesús llegó, no actuó como alguien que llega a despedirse, actuó como alguien que está a punto de cambiar la historia. Los lamentos llenaban el aire. Gritos desgarradores, mujeres llorando, músicos tocando melodías fúnebres. La casa de Jairo ya estaba sumergida en duelo. En aquella cultura, la muerte no se vivía en silencio. Se expresaba con intensidad, con ruido, con desesperación. Porque para ellos todo había terminado. Pero cuando Jesús de Nazaret cruzó la entrada, algo cambió. No en el ambiente, sino en la autoridad que se sentía. Jesús observó la escena por un momento. El caos, el dolor, la resignación. Y entonces dijo algo que provocó reacciones inmediatas. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Silencio, por un segundo. Y luego, risas. Sí, risas. Se burlaban de él, porque ellos sabían lo que habían visto. Habían visto el cuerpo sin vida. Habían confirmado su muerte. Para ellos, lo que Jesús decía era absurdo. ¿Alguna vez has creído en algo? ¿Y otros? ¿Se han burlado de ti por eso? Déjalo en los comentarios. ¿Te has mantenido firme o te has rendido? Pero Jesús no discutió, no trató de convencerlos. Simplemente tomó una decisión. Sacó a todos, uno por uno. El ruido, la incredulidad, las burlas, todo quedó fuera. Porque lo que estaba a punto de suceder no necesitaba espectadores llenos de duda. Solo permitió entrar a unos pocos, a los más cercanos, a los que estaban dispuestos a creer. Incluso cuando todo parecía perdido, el ambiente cambió por completo. Ahora había silencio. Un silencio profundo, cargado de expectativa. Y allí, en una habitación, yacía la niña, inmóvil, sin vida, sin aliento. El dolor de sus padres era palpable. Ese momento parecía definitivo. Pero Jesús se acercó, sin prisa, sin temor, como alguien que tiene el control absoluto. Tomó la mano de la niña. Un gesto simple, pero poderoso, porque según la ley, tocar un cadáver también hacía impuro a una persona. Pero Jesús no evitaba la impureza, la transformaba, y entonces pronunció unas palabras que marcarían la eternidad. Talitau cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. El tiempo se detuvo una vez más. Un segundo, dos, y entonces lo imposible ocurrió. Los dedos de la niña se movieron, su pecho volvió a respirar, sus ojos se abrieron, la muerte retrocedió y la vida regresó. El asombro llenó la habitación. El dolor se transformó en gozo, y lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Pero en medio de ese milagro hay algo que muchos no ven, porque mientras todos celebraban, la mujer que había sido sanada observaba desde la distancia y comprendía algo profundamente revelador. El mismo poder que la restauró a ella también tenía autoridad sobre la muerte. Y entonces surge una pregunta para ti. ¿Qué área de tu vida crees que ya está muerta, pero aún podría ser transformada? Porque esta historia no solo habla de sanidad, habla de un poder que no tiene límites. La habitación quedó en silencio,
Pero no un silencio de muerte, era un silencio lleno de asombro. Los ojos de Jairo no podían creer lo que veían. Su hija estaba viva, respirando, parpadeando, de pie. El llanto que antes era de dolor, ahora se transformaba en lágrimas de gozo. Los que minutos antes se burlaban, ahora no estaban allí para verlo, se lo perdieron. ¿Por qué? Porque la incredulidad siempre se queda afuera de los milagros. Mientras tanto, Jesús de Nazaret hizo algo inesperado. No pidió reconocimiento, no buscó aplausos, no proclamó su poder. Simplemente dijo: denle de comer. Un detalle aparentemente pequeño, pero profundamente humano. Jesús no solo devolvió la vida, también se preocupó por lo cotidiano, por lo simple, por lo real, porque el milagro no era solo un momento, era el inicio de una nueva vida. Y mientras esa familia abrazaba lo imposible, en medio de la multitud que comenzaba a dispersarse, había alguien que caminaba diferente. Ella, la mujer que había sangrado por 12 años, la mujer que había sido invisible, la mujer que ahora era libre. Pero su transformación no terminó en el instante de la sanidad. No, apenas estaba comenzando. Porque salir de años de rechazo no se borra en un segundo. Las marcas emocionales, las memorias, las heridas internas, aún estaban allí. Pero ahora tenía algo nuevo, una identidad restaurada. Ya no era la impura, ya no era la rechazada, ahora era hija. ¿Puedes entender lo que eso significa en una sociedad que la había marginado? Jesús la integró en una cultura que la había condenado. Él la reivindicó, y eso cambia todo. ¿Alguna vez te han puesto una etiqueta que no era justa? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué nombre te gustaría dejar atrás hoy? Porque esta historia no solo trata de lo que Jesús hizo en el pasado, sino de lo que puede hacer contigo ahora. Pero hay algo más que debes saber. Para entender completamente el impacto de este milagro, tenemos que mirar más profundo, más allá de la emoción, más allá del momento. Tenemos que entender el contexto, la ley, la cultura, el sistema que la había condenado durante años. Porque lo que Jesús hizo no solo fue un acto de compasión, fue un desafío directo a todo lo que la sociedad creía, y lo que descubrirás a continuación hará que veas esta historia con ojos completamente nuevos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que retroceder, no a la multitud, no al milagro, sino a la ley, a lo que estaba escrito siglos antes, en los textos sagrados que regían la vida del pueblo, especialmente en el libro de Levítico. Allí se establecía algo claro, y, sin excepciones, una mujer con flujo de sangre era considerada impura, no por días, no por semanas, sino durante todo el tiempo que durara su condición. Todo lo que tocaba quedaba impuro. Toda persona que la tocaba también no podía entrar al templo, no podía participar en la vida religiosa, no podía convivir normalmente. Era una exclusión total, no solo física, sino espiritual. ¿Te das cuenta? No era solo una enfermedad, era una condena social. Era vivir separada, aislada, señalada, como alguien no digno ante Dios y ante los demás. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante, porque cuando ella tocó a Jesús de Nazaret, según la ley, él debía volverse impuro, él debía apartarse, él debía limpiarse, él debía seguir el mismo proceso que cualquier otro. Pero eso no fue lo que pasó. Todo lo contrario. En lugar de que la impureza se transfiriera a Jesús, el poder de Jesús se transfirió a ella. La enfermedad no lo contaminó a él. Su santidad la transformó a ella. Esto no era solo un milagro. Era un mensaje que rompía esquemas religiosos, un mensaje que desafiaba siglos de interpretación, un mensaje que decía: Dios no está buscando alejarse del impuro, está buscando restaurarlo. Y eso, en el contexto del Imperio Romano, era aún más revolucionario. Porque Roma
Imponía jerarquías, clases sociales, valor basado en poder y estatus. Los débiles eran ignorados, los enfermos descartados, los marginados olvidados. Pero Jesús iba en dirección contraria. Buscaba al rechazado, tocaba al intocable, le daba valor al que nadie veía. ¿Te das cuenta del choque de mundos? Roma decía vales por lo que tienes. La religión decía vales por lo que cumples. Pero Jesús decía, ¿vales? Porque yo te amo. Y la mujer lo entendió, no con palabras, sino con experiencia, porque ella no solo fue sanada, fue aceptada. Y eso era algo que ni Roma ni la ley habían podido darle. Ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Qué creencias has aceptado en tu vida? ¿Qué te han hecho sentir menos? Porque esta historia no solo revela quién era esa mujer, sino también cómo muchas personas hoy siguen viviendo bajo etiquetas que Jesús ya vino a romper. La multitud comenzó a dispersarse, pero la historia apenas estaba alcanzando su verdadero significado, porque lo que ocurrió ese día no fue solo para esa mujer, ni solo para la familia de Jairo. Fue una señal, una declaración poderosa en medio de un mundo dividido entre el dominio de Roma y el peso de la religión. Mientras el Imperio Romano imponía orden con fuerza y las autoridades religiosas defendían la ley con rigidez, Jesús de Nazaret estaba revelando algo completamente diferente. Un reino que no se basaba en miedo, ni en exclusión, ni en condena, sino en restauración, en gracia, en vida. Y la mujer ahora caminaba bajo esa nueva realidad. Por primera vez en 12 años, podía volver a la sociedad. Podía abrazar, podía ser abrazada, podía entrar al templo, podía vivir, pero más importante aún, podía mirarse a sí misma, sin vergüenza. Porque cuando Jesús dijo Anija, no solo habló a su presente, sanó su pasado, cada rechazo, cada lágrima, cada noche en soledad. Todo comenzaba a tomar un nuevo significado. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que su historia no quedó en secreto. La gente habló, la noticia corrió. ¿Supiste de la mujer? La que sangraba fue sanada con solo tocarlo. Su testimonio se convirtió en una llama, encendiendo fe en otros. Porque cuando alguien ve un milagro real, algo dentro de ellos despierta. Y tal vez eso está pasando contigo ahora mismo. Tal vez no tienes una enfermedad como la de ella, pero hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas. Áreas donde has perdido la esperanza, áreas donde te has sentido rechazado o invisible. Déjame preguntarte algo directo. Si Jesús estuviera pasando frente a ti hoy, ¿te atreverías a acercarte? Porque eso fue lo que hizo la diferencia. No fue su fuerza, no fue su posición, no fue su conocimiento, fue su fe. Una fe que se atrevió a actuar, incluso con miedo. Y eso sigue siendo relevante hoy. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, tómate un momento y apóyala con un like. Y suscríbete a Biblia Impactante para más relatos que transforman vidas. Porque lo que viene no es solo un final, es una verdad que puede cambiar tu historia para siempre. Años después, cuando muchos recordaban aquel día, no hablaban solo de una sanidad. Hablaban de un encuentro que rompió barreras, que desafió sistemas y que reveló el corazón de Dios de una forma nunca antes vista. Porque la historia de aquella mujer no es solo acerca de enfermedad, es acerca de identidad. Durante 12 años, el mundo la definió por su condición, la impura, la intocable, la rechazada, pero un solo momento con Jesús de Nazaret redefinió completamente quién era, hija, y eso cambia todo. Porque cuando Dios te da un nombre, nadie más tiene autoridad para quitártelo. ¿Lo estás entendiendo? No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo una etiqueta, no importa lo que otros hayan dicho de ti, no importa lo que tú mismo hayas llegado a creer, una sola palabra de Dios puede transformar tu identidad para siempre.
Pero aquí hay algo aún más profundo. La mujer pensó que necesitaba tocar a Jesús, pero en realidad era Jesús quien quería tocar su vida de una forma mucho mayor, porque él no solo buscaba sanarla en secreto, la llamó al frente, la hizo visible, la dignificó públicamente. ¿Por qué? Porque su milagro no era solo para ella, era para todos los que estaban mirando, para los que juzgaban, para los que dudaban, para los que también necesitaban creer. Y ahora también es para ti. Déjame preguntarte algo, y responde con honestidad en los comentarios. ¿Qué estás esperando para dar ese paso de fe en tu vida? Porque muchas veces el milagro está más cerca de lo que pensamos, pero el miedo, la vergüenza o el qué dirán nos detienen justo antes de alcanzarlo. Ella pudo haberse quedado en casa, pudo haberse rendido, pudo haber pensado, no vale la pena, pero no lo hizo. Se levantó, caminó, arriesgó, y su fe la llevó a un encuentro que cambió su destino. Y ahora solo queda una cosa por responder. ¿Qué significa todo esto para ti hoy? La historia termina, pero su eco sigue vivo. En cada persona que alguna vez se sintió rechazada, en cada corazón que ha luchado en silencio, en cada vida que ha sido marcada por el dolor y aún así decide creer. Aquella mujer sin nombre nos dejó una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia. La fe no necesita ser perfecta, solo necesita ser valiente. Ella no tenía garantías, no tenía apoyo, no tenía reconocimiento, solo tenía una convicción. Si tan solo tocó su manto, y eso fue suficiente. Porque no fue la multitud, no fue el sistema, no fue la religión, fue su fe, conectándose con el poder de Jesús de Nazaret. Y hoy, esa misma invitación sigue abierta. No necesitas estar perfecto, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas cumplir con expectativas humanas. Solo necesitas dar el paso, acercarte, creer. Porque si algo deja claro esta historia, es que Jesús no rechaza al que se acerca con fe, al contrario, lo transforma. Ahora quiero dejarte con una última pregunta, la más importante de todas. ¿Qué harás tú con lo que acabas de escuchar? ¿Seguirás igual o darás ese paso que puede cambiar tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, haz que llegue a más personas. Dale like. Dale like, comparte en los comentarios qué parte te impactó más. Suscríbete a Biblia Impactante para más historias que no solo se escuchan, se sienten. Porque tal vez, solo tal vez, este no fue solo un video más. Tal vez fue tu momento.